Por eso no hay mezcla de sangre. Ahora, esta enfermedad hemolítica del recién nacido, por incompatibilidad LH, es muy frecuente acá, en América. En Asia no es frecuente, porque en Asia, en países asiáticos como Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, hasta China, es prohibido legalmente que se casen de grupos o de grupos de sangre distintos, de factor RH distinto. ¿No? Si una pareja RH positivo, RH negativo se quiere casar, la ley se los impide. No puede, por esta incompatibilidad de los hijos. Aquí no existe prohibición. Ahí vemos la mezcla, ¿no? Como eritrocitos pasan en la circulación de la sangre. Y ahí se forman recién esos anticuerpos, ¿no? IgG, LH, anti-LH. Ahora vamos a ver qué pasa después. Estos anticuerpos anti-LH atacan al segundo embarazo, al segundo feto que se está formando. Y todos los embarazos posteriores van a tener el mismo efecto. IgG, que llega a ozonizar a los eritrocitos RH positivos. Porque el RH va a ser el antígeno de superficie de cada eritrocito. Ahí se une el anticuerpo y se activa la vía clásica del complemento. Va a haber fagocitosis en el vaso. Va a haber hemólisis, destrucción de todos los eritroblastos fetales. Y pues eso produce la enfermedad hemolítica del recién nacido, eritroblastosis fetal. Y miren, toda la sangre al tener eritrolisis, morir los eritrocitos, va a causar edema, hidropesia. Esto es anasarca de un feto. Y esto produce pues, la muerte, porque ningún feto pues, no puede vivir sin eritrocitos en la sangre, ¿no? Está hinchado completamente. Por eso hay abortos espontáneos y pues hay abortos repetidos. Cada embarazo, aborto. Cuando se dan cuenta, pues, hay incompatibilidad RH de padre y madre. Esa es la causa. Hay tratamientos, ¿no? Como decía Mima, hay también tratamientos contra esta enfermedad. Gamma globulinas, anticuerpos IgG que vayan a bloquear a los anticuerpos anti-RH para que ellos no atraviesen la barrera hematoplacentaria y no ataquen a los eritroblastos. Solamente con esos tratamientos de gamma globulina, el frasquito cuesta $4,000. Un frasquito. Son carísimos. El tratamiento es de un mes. Todos los días. Especialmente durante las primeras etapas del embarazo. Donde tienen que cuidar. Pero en las globulinas se dice que en el embarazo no puedes consumir nada, no afectaría nada al feto. ¿Cómo? ¿Si no qué? No afectaría nada al feto las gamma globulinas. No, esas gamma globulinas son específicas para los anticuerpos. Solo hay los ataques. Anticuerpos anti-RH. Los anticuerpos son muy específicos, solamente atacan a una cosa, ¿no? Tienen un objetivo. Aquí tenemos otra situación clínica de hipersensibilidad tipo 2. Reacciones frente a fármacos. Parece que una persona consuma un fármaco, ¿quiera? Y como son sustancias químicas los fármacos, ¿no? Se absorben, van por la sangre, circulan los fármacos. Muchos de estos elementos químicos pueden adherirse, se adhieren a la membrana de eritrocitos, leucocitos o plaquetas. Y como está adherido, esto va a ser como un antígeno de superficie. Nuestro sistema inmunitario va a crear anticuerpos contra estos antígenos farmacológicos. Y pues las afectadas van a ser las células. Las células van a ser atacadas por nuestro sistema inmune, disminuyendo su número. Y aquí hay algunos fármacos, ¿no?, que pueden causar, generalmente producen este tipo de hipersensibilidad. Carbamazepina. En algunas personas sensibles, sí les produce.
quinidina, quinina, heparina, propil, uracilo. Hay que tener cuidado con esos fármacos, porque estas son las consecuencias. Disminución de células. Puede haber anemia, ¿no? Enfermedad hemolítica autoinmunitaria, una disminución de glóbulos rojos, una anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿No? De repente la persona tiene anemia constante, es por eso. ¿Cómo? No, no es leucemia. La leucemia es cuando hay cáncer en la sangre y las células malignas destruyen a los glóbulos rojos. Granulocitosis, cuando los afectados son los granulocitos, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos. Va a haber una leucopenia inmunitaria, ¿no? Autoinmune. Y aquí, trombocitopenia. Ya no hay plaquetas, todas eliminadas por fármacos, ¿no? Trombocitopenia autoinmunitaria, porque va a haber anticuerpos antiplaquetarios y va a haber después púrpura. Van a haber petequias en niños, ¿verdad? Que reciben fármacos, hay que ver la causa. Va a haber hemorragias. La inflamación, esto es más sencillo. ¿Por qué va a haber inflamación en la hipersensibilidad tipo 2? Pregunta el examen. ¿Por qué? ¿Por qué hay hematoquesia, no? ¿Por qué? ¿Cuál es eso? Por el sistema de complementos. La pregunta es ¿por qué hay inflamación en la hipersensibilidad tipo 2? La respuesta es porque hay activación del sistema de complemento. ¿Cómo aumenta la inflamación del complemento? ¿Cómo? Por las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas. Y hay dos anafilotoxinas potentes. ¿Cuáles son? Correcto. C5A y C3A. A de anafilotoxinas. Y eso se incrementa, ¿no? Especialmente pues en la vía clásica, porque se necesita inmunocomplejos, activador, iniciador, C1. Y si la célula pues no va a ser destruida por fagocitosis, no va a ser destruida por el MAC, el complejo de ataque a membrana, pues va a ser destruida por la inflamación. Y la inflamación va a causar daño tisular de paso, un daño tisular extra. Miren cómo nuestro sistema inmunitario pues es tan delicado, una delgada línea que separa lo normal y lo patológico. Que se une a los antígenos de la superficie celular bacteriana. El complejo C1 del complemento formado por una molécula de C1Q, 2 de C1R y 2 de C1S se une a las moléculas de anticuerpo agregadas sobre la superficie de la bacteria. La unión de C1 a los anticuerpos resulta en la activación por proteólisis cruzada de las proteasas C1 y C1S. La C1S inducida divide y activa la proteína del complemento C4, liberando un pequeño fragmento peptídico, C4A, el cual actúa como una anafilatoxina. El fragmento grande que resta, C4B, que contiene un enlace bioéster lábil, se une de forma covalente a la superficie de la bacteria mediante la formación de enlaces éster o amida. La proenzima C2 se une al segmento C4B y después es dividida por la C1S activada, liberando un péptido pequeño, C2B. Esto provoca la formación de una nueva proteasa, C4B-C2A, también conocida como convertasa de C3 de la vía clásica del complemento. La enzima C4B-C2A se une a C3, dividiéndola para liberar otra anafilatoxina peptídica, C3A, mientras que los fragmentos C3B, que también contienen un tioéster lábil, se unen a la superficie bacteriana adyacente al complejo C4B-C2A y se asocian con él para crear la proteasa C4B-C2A-C3B, que es una convertasa de C3-C5. Numerosas moléculas de C3 pueden ser divididas por la convertasa de C3-C5, liberando numerosas moléculas de C3A. Gran parte de los fragmentos C3B generados son capaces de unirse de forma covalente a la superficie
superficie bacteriana, cubriéndola con múltiples moléculas de C3b capaces de inducir la fagocitosis de la bacteria. La convertasa de C3-C5 también divide al componente C5 y lo activa. De nuevo, el pequeño fragmento peptídico liberado por esta división, C5A, es una potente anafilatoxina y también es el quimioatrayente más importante derivado del sistema del complemento. El fragmento extenso C5e actúa para iniciar la formación del complejo de ataque de membrana, las etapas finales de la cascada del complemento. En este proceso, C5b se ensambla con C6 y con C7. C5b no se asocia por sí mismo a la membrana y la molécula de C7 permite que este complejo se inserte en la membrana celular bacteriana. El componente C8 también se une al complejo C5b, C6, C7 y se inserta a sí mismo en la membrana celular. El complejo C5b, C6c, 768 cataliza el ensamblaje de numerosas moléculas de C9 para crear un poro cilíndrico transmembrana. El poro altera el balance iónico y osmótico que existe a través de la membrana. Y vemos la acción de las dos The C3A and anafilotoxinas. C5A fragments generated by activation of the alternative pathway mediate this. De estas dos anafilotoxinas, la más potente es la C5A, porque aparte también es quimiosina. Vemos cómo están activando células cebadas para la degranulación de histamina, tanto mastocitos en los tejidos y basófilos en la sangre. ¿Bien? Además, como es quimiosina, atrae a fagocitos. El C5A va a atraer macrófagos y neutrófilos. Y el contacto los activa, incrementando la inflamación en la liberación de histamina. Todo para causar pues, en gran cantidad lesión tisular. Incluso estas son las responsables de la anafilaxia. ¿Cuál es el nombre de anafilotoxina? La citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Todo lo que hemos visto anteriormente es citotoxicidad celular dependiente de complemento. Ahora, este es dependiente solamente de anticuerpos. Célula normal, que se va a autorizar por sus antígenos de superficie con inmunoglobulinas G. Pues van a venir acá los natural killers, que tienen receptores FC para la inmunoglobulina G. Y al unirse con su receptor, el natural killer empieza a soltar toxinas, granulosinas, que van a causar pues, la lisis celular. Granulosinas, perforinas, granzimas también, usan todas. Esto es muy complicado. Ahora tenemos la enfermedad de Kuhn-Pasteur. Cuando hay, jóvenes, una infección o cualquier tipo de enfermedad, siempre el patógeno es eliminado, ¿no?, por el sistema inmune. Pero en algunas ocasiones, el patógeno puede liberar antígenos, liberar a la circulación. Y esos antígenos libres van a circular hasta llegar a los riñones. Se pueden filtrar, porque son pequeños, pero quedan atrapados en la membrana basal del glomérulo. Ahora nuestro sistema inmunitario forma anticuerpos contra esos antígenos. Los anticuerpos van por la sangre y cuando llegan al riñón van hacia la membrana basal y se unen con esos antígenos en la superficie de la membrana basal. Es en este punto donde antígeno y anticuerpo activan el complemento y aquí se origina la inflamación. Va a haber como respuesta glomerulonefritis, inflamación del glomérulo. El glomérulo renal inflamado por el complemento, por los neutrófilos, las anafilotoxinas. Ahora, este síndrome de Kuhn-Pasteur ataca dos órganos. Ataca riñones por la membrana basal glomerular
y ataca a los pulmones por la membrana basal de los alveolos, de la barrera alveolo-capilar. Entonces, ambas membranas basales de alveolos y de glomérulos son atacados por anticuerpos. Ahora, el rechazo a trasplantes que hemos indicado en la hipersensibilidad tipo 4 también es vinculada a la hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. El órgano trasplantado es atacado por anticuerpos, atacado por inmunocomplejos y atacado también por linfocitos T citotóxicos. Creo que ya acá. Estas son las cosas, ¿no? Se produce vasculitis con trombosis por la lesión endotelial, necrosis tubular aguda por la lisis de los natural killers e inflamación por el complemento. Así el órgano que es trasplantado tiene necrosis y luego es rechazado. La disfunción celular, jóvenes, se produce cuando anticuerpos bloquean receptores. Aquí no hay inflamación. Los receptores de las células son confundidos como antígenos, ¿verdad? Ahora hay dos. Tenemos la miastenia gravis y tenemos la enfermedad de Graves. Esta se produce, la enfermedad de Graves, en la glándula tiroides y la miastenia gravis en el músculo esquelético. Músculo esquelético tiene receptores de acetilcolina. Por causas desconocidas idiopáticas, estos receptores de acetilcolina son atacados por anticuerpos. Vemos que el anticuerpo se une al receptor de acetilcolina y lo bloquea. En este caso, la acetilcolina no tiene dónde unirse, no hay receptor libre. Entonces el músculo entra en flacidez, ya no tiene contracción, se debilita el músculo. Las personas con miastenia gravis tienen afectados los músculos de la cara, los más sensibles, los que tienen más contracción, actividad. Puede haber temblor de los ojos, nistagmus, con afección de los músculos rectos extraoculares, caída del párpado superior, ptosis palpebral, fatiga muscular, astenia completa, hasta puede doler. Los músculos del habla, los masticatorios, los músculos vulvares se cansan, ¿no? Una persona empieza a tener dolor, cansancio durante todo el día. Esa es la miastenia, ¿no? Mio, músculo, astenia, debilidad. Ahora, en la enfermedad de Graves, ¿no? Los afectados son los receptores TSH de los folículos tiroideos. Cada célula folicular tiene un receptor para la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Para formar anticuerpos. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que esta hormona es importante para formar T3 y T4, la TSH. En un folículo tiroideo, así redondito, todo el folículo está lleno de células cúbicas, las células foliculares. Cada célula tiene un receptor en su parte basal, receptor de TSH. Normalmente esta hormonita llega y estimula para que la T3 y la T4 se formen y salgan a la sangre, ¿no? Son liberados. Pero con esta enfermedad de Graves, el sistema inmunitario forma anticuerpos anti-receptor de TSH. Entonces la IgG sobre todo, empieza a unirse a los receptores de TSH, es el anticuerpo. Pero en vez de bloquearlos,
los estimula. Esa es la disfunción celular, sobreestimulación. Entonces, estas células están tan estimuladas que empiezan a crear T3 y T4 y empiezan a soltar más hormonas a la sangre. Y los niveles aumentan y aumentan, sin retroalimentación, sin feedback. Porque lo normal es que cuando exista un aumento de T3 y T4, hay un feedback negativo hacia la hipófisis. Y la hipófisis pues disminuye la TSH. Pero aquí no, la hormona no tiene nada que ver. Es justamente el anticuerpo el que está estimulando. Entonces, por más de que la hormona disminuya, se sigue estimulando a la glándula tiroides. Y sigue habiendo más incremento de T3 y T4, y como resultado hay hipertiroidismo. Hay hipertiroidismo en las personas con enfermedad de Graves por anticuerpos. Son personas delgadas, porque su metabolismo está en el triple de aumentado. Tienen todo el tiempo hambre, están comiendo porque ¿no? Tienen mucho metabolismo, su piel es caliente, sudorosa. Son delgados porque pierden peso, porque comen mucho, tienen diarrea, siguen comiendo. Son ansiosos, nerviosos, no pueden dormir en la noche, tienen insomnio. Además, como hay tanta estimulación, ¿verdad? Esto produce hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumento del número de células. Y aumenta. Va a haber más cantidad de células nuevas y todas más estimuladas. Y la glándula tiroides crece. Y va a haber bocio, crecimiento de tiroides, bocio difuso. Y además esto tiene una condición más, exoftálmos. La grasa periorbitaria, ¿no? La cavidad de los ojos, empieza a edematizarse. Va a haber un edema mixoide por más cantidad de glucoaminoglicanos. Y va a haber infiltración de linfocitos. Y al hincharse esta grasa, al edematizarse, el ojo es empujado hacia afuera. Que hay protrusión de los globos oculares, como ojos saltones. Entonces, ese es el tercer elemento, exoftalmo, ¿no? Ojos afuera. Esa es la triada característica de la enfermedad de Graves. Así se ve una persona. Crecimiento, ¿no? de aquí en la parte cervical de la glándula tiroides, nerviosismo, estado de hipertiroidismo y exoftalmos. Incluso se reseca el ojo, les cuesta parpadear a estas personas. Hasta acá vamos a avanzar. Justo a tiempo. Este es un pequeño resumen de la hipersensibilidad tipo 2. Y hablo por anticuerpos. Está todo.